hago yo. Sí, sí. Así te veo. Entrevista a Max Lenke. Yo antes de empezar, buenas tardes, ¿cómo estás, Max? Yo antes de empezar me gustaría que me dijeras un poco de dónde viene este apellido Lemke, que me parece muy curioso y diferente. Bueno, pues es de un bisabuelo alemán que tuvo la osadía de venirse a vivir a Málaga en los años 20, finales de los años 20, y allí, bueno, pues hizo familia con una malagueña y montó un negocio de exportaciones de vinos y aceites y tal. En realidad, este alemán originario, el Lenke real, el Lenke verdadero, el fundador de la casa. Porque luego no tenemos nada que ver con él. De hecho, cuando vemos fotos es bastante potente ver cómo todos provenimos un poco de ahí y ya no pertenecemos a ese mundo, ¿no? De hecho, era un hombre con medios, con dinero, o sea, era un burgués ahí en Málaga. Pues tenía fotos ahí de que vivía cómodamente, vivía claramente, y tal, o sea, Qué lástima que se haya perdido todo eso. Eso se ha perdido, como puedes comprobar. Y entonces, bueno, pues vivimos de esos recuerdos de cuando los Lenke éramos los Lenke, ¿no? En Málaga y tal, y teníamos ahí y luego, bueno, pues ahí viene un poco de esas 3 generaciones, ¿no? Viene este apellido que funciona muy bien y queda muy bien, parece que eres alguien y tal. Ok, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Esa es una súper buena pregunta. Es la pregunta, ¿no? Pues yo creo que yo hago cine un poco por salir de la monotonía y del aburrimiento que sería mi vida sin el cine, ¿no? No sé, no concibo desde que... Y no soy alguien que haya llegado al cine desde la más tierna infancia, ¿no? O sea, mis hijos ahora ven películas desde que tienen casi 3 años, les he llevado a cine, a las salas de cine y han visto pelis realmente un poco más adecuadas a su infancia, pero a veces también han visto cosas más de adultos. O sea, que para ellos el cine forma parte un poco de su vida. Yo llegué al cine muy tarde realmente. Llegué al cine casi en una adolescencia tardía. Tiene que ver mucho para mí Barcelona con el cine, fíjate. Porque yo me vine aquí a trabajar con 20 años. Trabajaba en la Telefónica. En ese momento pues encontré trabajo ahí, me vine aquí. Y para mí Barcelona, que ahora he vuelto a vivir en ella, es como el sueño de libertad, de creatividad, ¿no? Yo empecé haciendo fotografía en Industriales, ahí en la Escuela de Fotografía de Cataluña y tal, la Escuela de Fotografía de Cataluña, y empecé desde ahí a interesarme por el cine realmente, o sea, de una manera muy tardía. Empecé a través de la fotografía, de la imagen, de la narrativa así, fotograma si quieres, ¿no? Y entonces empecé a acercarme al cine en ese contexto, en un contexto como de libertad total, porque salía de casa de mis padres, porque tenía un sueldo por primera vez, porque vivía en un piso compartido en la Barcelona preolímpica, ¿no? Empezaba a vivir experiencias como nuevas, tenía una cámara, hacía fotos todo el rato por ahí. Y a partir de ahí empecé a ir al cine, fíjate, empecé a ir a ver películas en versión original, porque antes, veía cine en televisión tal vez, recuerdo pocas veces que mi padre me haya llevado al cine, solo en una ocasión para ver Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, que me acuerdo que entramos, esa generación que no era... el remake, cosas... ¿no? El remake. No,
bueno, la película de los 60 más o menos. El remake. Sí, era el remake. Porque hay una muda de Fred Nilo, me parece. Hizo Ben-Hur hizo Ben-Hur y los 10 mandamientos muda, el tío. Claro. Y... Ahora luego hicieron otra, ¿no? Sí. De los 10 mandamientos. Tú la del Charlton Heston, con aquel momento del mar, que aquel era impresionante, ya en la tele, sí. Pues esa, ¿Y en qué cine lo viste esto? En un cine de sesión continua, allí en el centro de Madrid, vale. No sé en cuál sería ahora mismo, ya no existe. Vale. Conde Duque, una cosa así, yo qué sé. No, Conde Duque sí que existe, pero no me acuerdo dónde sería. Y recuerdo esa tarde con mi padre y tal, que no es un hombre que nos haya llevado mucho al cine. Eso y a lo mejor algunos pases en el Imperial de películas típicas de Walt Disney y todo esto, ¿no? Los clásicos. Pero entonces, retomando un poco, yo en esa época, como con 20 años, me acerco al cine a través de la fotografía y empiezo a pensar que igual que dominaba tal vez la técnica fotográfica ya, porque tenía mi laboratorio y tenía mi tal, empiezo a interesarme también por la técnica cinematográfica. Y ahí es donde más o menos empiezo. Recuerdo que volví, no estuve mucho tiempo aquí en Barcelona, volví a Madrid. Yo había hecho la selectividad, pero como no estaba muy de acuerdo tampoco con mi familia, que quería que estudiara una cosa, y yo no tenía mucho interés, pues no fui a la universidad hasta que tuve esta independencia económica. Y me fui a la Complutense a estudiar allí lo que era entonces como imagen y sonido, comunicación audiovisual, ¿no? Que era lo que veía que tenía más relación con ese mundo que me apasionaba, ¿no? Y yo creo que es un poco eso. Yo creo que el cine un poco tal vez me ha salvado de una vida totalmente como monótona, ¿no? Y aburrida que hubiera tenido si no me hubiera entusiasmado por las películas y por cómo se hacía eso y por esa vida y esas gentes que hacen cine, ¿no? Que en el fondo pues yo creo que somos gente como no ni mejor ni peor, pero sí un poco particulares, porque tenemos ese veneno un poco en la sangre, ¿no? De intentar, bueno, pues tal vez luchar por intentar hacer películas frente a las dificultades, que no en vano, quiero decir que yo creo que en este país se han dado siempre, ¿no? con todo tipo de elementos cercanos a la cultura y el cine en particular, ¿no? Y yo creo que me ha ayudado un poco como casi una terapia, ¿no? Es decir, que me ha ayudado un poco a aprender muchas cosas, tal vez a ser mejor persona incluso, tal vez a ser, por lo menos a vivir una vida muy apasionada, ¿no? Y eso yo creo que si no hubiera sido por el cine, pues... Y eso que tampoco, quiero decir, como te contaba un poco antes, he tenido momentos en los que no he podido vivir de ello y he tenido que, bueno, siempre vivir de cosas un poco paralelas, ¿no? De dar clases de cine o de escribir para otros o de hacer otro tipo de cosas tal vez relacionadas, pero yo creo que me ha salvado de tener una existencia más mediocre, sin duda, porque te amplía miras, no sé, toda la gente que he conocido a través del cine, ¿no? Que en ninguna otra profesión se conoce tanta gente, imposible. Gente muy interesante, sí. Y generalmente yo creo que gente que mola bastante, ¿no? O sea, con raras excepciones, que también hay cabrones hijos de puta como en todas las profesiones, en todos los ámbitos de la vida, pero en general te encuentras gente como muy interesante, ¿no? Y que te enriquece. Y yo creo que mi vida es más rica gracias al cine. ¡Wow! ahora ¿qué puedo preguntar yo después de todo lo que me has dicho? Háblame un poco de Mundo Fantástico, que después de verla me he convertido en bastante fan, porque, no sé, a mí no me parece tan irregular, pero eso yo creo que es una constancia en la gente que hace cine, nunca está contento con las películas que hace. Y cuando pasa el tiempo aún menos contento. Se ve que el tiempo madre mía, este plano, qué mal, no sé qué, wow,
Pero Mundo Fantástico, o sea, me parece como un compendio de todo lo que vas a hacer luego. No sé si lo ves tú así, pero yo lo veo así, ¿no? Porque ya está las malas artes del trabajo, las malas artes de la precariedad de la vivienda, de querer hacer un trabajo diferente y cuesta mucho, ¿no? Son dos actrices que quieren ganarse la vida y pican piedra, joder, y les cuesta mucho, tienen trabajos paralelos. O sea, creo que todo tu cine está ahí metido. No sé cómo tú lo ves. Sí, O rasgos de lo que va a venir luego más profundo de otra manera, ¿no? O sea, quizás con más presupuesto, otras miradas, ¿no? También ha pasado el tiempo. Pero tú ¿cómo ves ahora, al cabo de los años, sin entrar en cuestiones técnicas ni en cuestiones de ay, este plano o estas actrices y tal? Pero a mí me encantan las dos actrices, ¿no? O sea, y me gusta el feeling que tienen, ¿no? O sea, imagínate, hasta me he imaginado, hostia, Max debería hacer como una continuación de estas mujeres que ha sido de ellas, ¿no? O sea, como, no sé. Además, la veo como muy underground la peli, como hasta los planos cuadrados, ¿no? sí. O sea, y la interpretación se acerca mucho, ¿no? La veo como, no sé, en las pelis estas que hacía el Paul Morrissey, las primeras pelis del Cassavetes, ¿no? O sea, todo era la interpretación, ¿no? Todo era el actor, ¿no? O la actriz en este caso. Hombre, es verdad que para el que quiera verla la puede ver en Filmin, por supuesto. Me gusta que me digas esto. También me gusta que me digas que te mola un Mundo Fantástico. Yo es verdad que tengo un poco un cierto desapego, ¿no? Pero bueno, eso es algo natural que siempre nos pasa a todos los que hacemos algo, ¿no? Alguna película. Pero también le tengo cariño, también le tengo ese pequeño cariño que cuando rememoras cosas, pues yo sobre todo recuerdo un poco esa libertad de hacer cine, ¿no? La echo de menos, esa cierta libertad y esa búsqueda de intentar hacer un cine así en este país, ¿no? Que yo creo que a veces que no es fácil, ¿no? Porque no hay una posibilidad de continuidad y sería muy sencillo, ¿no? Dotar un poco de unos mecanismos para que hubiera una posibilidad de ese cine así más independiente y sin que esté atado a ningún tipo de condicionamientos. Entonces yo hice esa película con una total libertad, eso sí que lo recuerdo, ese gusto por hacer lo que te diera la gana, ¿no? Sabiendo que a lo mejor no la ve nadie, ¿no? Daba igual, ¿no? Entonces eso sí que se echa en falta porque luego digamos que se pervierte a lo mejor esa idea o yo la he pervertido, ¿no? Y me he pervertido de alguna forma. Yo creo que no, y he perdido ese espíritu, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No sé. No, yo creo que no. O sea, esa libertad. Hay otro momento en el que hago también hago un corto, se llama La vida imposible y tal. Es un corto hecho ahí con una cámara Bolex, de esta de cuerda incluso, se oye el mecanismo y tal. Y que, bueno, eso, que hacía planos ahí con una totalmente desinhibido de cualquier planteamiento, no sé si saldrá un poco desenfocado, saldrá un poco subexpuesto y daba igual. Y hacíamos, en ese caso lo hacía todavía con película, ¿no? Y esa libertad que luego se ve y salía y tal, y los planos quedaban así muy lavados, pero tenían una fuerza ahí, pues eso sí que lo he hecho un poco, tal vez en falta, ¿no? Yo creo que es algo que en un momento dado reconoces que a lo mejor no es fácil mantenerse ahí y también te apetece, joder, pues que haya más repercusión en tu trabajo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues Mundo Fantástico se hizo de esa forma. Además, recuerdo que yo trabajaba en la Telefónica, como te he dicho antes, y después de 10 años decidí irme y mandé esta propuesta como de guión y mis cortos anteriores a la residencia del Festival de Cannes, la residencia de la Cinefundación del festival, y me aceptaron. Toma ya, ¿eh? Estuve allí viviendo una especie de paraíso de mundo fantástico, cinematográfico, ¿no?
porque vivía en el centro de París, tenía una habitación maravillosa, tenía una pequeña, nos daban una pequeña cantidad para vivir, ¿no? Teníamos tarjetas para ir a todos los cines y podíamos decir, quiero conocer a tal persona. Hostias. Y el Festival de Cannes te proporcionaba la entrevista y te ibas a ver a esa persona que te recibía, evidentemente. Y entonces, claro, después de vivir un poco en esa burbuja, que es París, ¿no? Y París de cine, ir al Festival de Cannes, porque también fuimos ahí invitados y pasar un corto allí y todo esto, pues me volví aquí y con el dinero que tuve de la indemnización de irme de Telefónica, hice Mundo Fantástico. No tuve otra posibilidad, ¿no? Digamos. Y entonces está hecho con esa libertad y con esa locura. Yo sí que creo que es una película un poco irregular en ciertos planteamientos, pero una película así, ciertamente libre. Hay cosas que me gustan todavía de cómo están resueltas, ¿eh? Eso, me gustaban mucho esos desenfoques que había con los que arranca la peli. No sé, había cosas ahí en las que todavía a lo mejor podías probar cosas y luego sí que he echado en falta a lo mejor esa libertad, porque bueno, luego hacías a lo mejor películas ya para otros o hacías películas para tal productor y lo que querías tal vez era demostrar que eras un buen profesional y que sabías hacer las cosas y que no sabías si... Bueno, y que a lo mejor depende para qué proyecto no todo vale, ¿no? Y a lo mejor estás en una gama en la que dices, bueno, voy a demostrar que esto lo sé hacer bien. Y sí que he hecho en falta a veces un poco esa vuelta a un cine más, o a una imaginería más libre, ¿no? Donde puedas hacer un poco más cosas que te dé la gana, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que a lo mejor a veces los caminos se decantan, ¿no? por un lado o por otro, y que también quiero decir, he descubierto que puedes ser muy libre haciendo y muy creativo también haciendo, digamos, otro tipo de productos, si quieres, ¿no? Por eso te decía que tengo mucho interés también por la nueva ficción, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que ahí a lo mejor está hoy también la posibilidad de ser más autor, incluso, que muchas veces en el cine, porque bueno, está claro que hay muchas dificultades para levantar hoy en día una película como independiente, muchas dificultades, y a veces los caminos nunca sabes por qué llegan o sea, a veces son totalmente aleatorios el lograr sacar una película adelante. Sí, ¿no? A lo mejor películas muy parecidas, una no tiene ningún problema, en la otra llevas 5 o 6 años, no hay manera. Claro, y dices tú, bueno, ¿y qué ven en esta y qué no ven en la otra? Sí. Si a mí esta me parece aún más Destroyer, ¿no? Mira, los mundos del señor son inescrutables, ¿no? Sí, a veces hay estas dificultades. Lamentablemente no tenemos unos sistemas como de financiación de un cine, si quieres, más personal, más independiente, y de hecho pues muchas veces esas películas pues las consumen solamente, se consumen en ciertos circuitos muy cerrados. Sí, en festivales. No llegan un poco así a ser de dominio público, salvo que tengan una aceptación tal vez muy mediática y a veces tampoco lo entiendes, dices, eso, lo que tú acabas de decir, joder, esta película sí, está muy bien, el año pasado había otra que tal y no pasó nada, y con esta de repente volví locos y tampoco es mejor que otras ni peor, pero esto pasa mucho, sí. En Francia, tú que hablabas antes de Francia, ¿no? Que nos da un poco de envidia como tema cultural, pues en Francia lo solucionaron que si un multicines ponía una película francesa de hasta X presupuesto,
se le daba un dinero al cine. Y los cines, en los multicines siempre hay 2 o 3 pelis súper de autor porque se ayuda al cine, ¿no? Se ayuda al cine. Y después hay una bolsa de dinero en la que cada año hay que invertir en, me parece que son en 20 o 30 pelis de cine independiente cada año en Francia, para nutrir todo ese circuito. También hay un circuito de salas independientes en los centros cívicos, por ejemplo, los barrios. También tienen que meter ese tipo de cine para que la gente de los barrios vean, ¿no? O sea, y tiene que ser tiene unas normas, ¿no? De ese cine. No tiene que pasar de ese presupuesto, tiene que cobrar todo el mundo, ¿sabes? O sea, hay una serie de normas para hacer ese tipo de cine y siempre se ven. Tú vas a un multicines, ¡pam!, y ves 2 o 3 pelis de ese calado, ¿no? Y además se renueva mucho en Francia, siempre hay gente nueva. Está claro que en Francia la cultura tiene un valor primordial. Hay que apoyarla, porque si no... No solamente a nivel nacional para todo el mundo, o sea, de derechas, de izquierdas, aquí no. Aquí la cultura se ha convertido siempre en un pilar para utilizarlo, ¿no? Lo han utilizado las izquierdas, las derechas. Los de derechas de repente pues consideran que la gente de la cultura es de izquierdas y tal. Y siempre se ha denostado todo eso es un gran error. Pero no hay que irse a Francia. Es decir, claro que tienen una política cinematográfica y cultural impresionante, que en algunos momentos siempre hemos intentado, a lo mejor que las instituciones políticas se amoldaran un poco a ese sistema. No lo hemos conseguido nunca, pero es que no es solamente, o sea, hay países como Colombia, ¿no?, mucho más pobres que el nuestro tal vez y con otras dinámicas totalmente diferentes y otras problemáticas, que tienen hoy por hoy una política cinematográfica mejor que la nuestra. Es decir, Italia, que nunca ha sido un país que haya estado como muy... O sea, que ha estado bastante a la zaga también, ¿no? Siempre muchos problemas políticos. Tiene hoy por hoy una inversión cinematográfica mucho mayor que la nuestra. No. O sea, Polonia tiene unas ayudas que ya nos gustaría tener a nosotros. O sea, quiero decir que no podemos hacer cine con 30 millones al año de euros. O sea, y más un país como este. Perdón, 80 millones de euros al año. No se puede. O sea, eso es absurdo. Es absolutamente absurdo. No se puede hacer cine cuando estamos dando dinero público a las empresas privadas de televisión, ¿no?, que son las que deciden qué películas hacen, y luego pues se llevan prácticamente el gran monto de las ayudas generales, ¿no? No se puede hacer cine independiente cuando las ayudas selectivas que estaban creadas para hacer cine independiente, pues ahí al final se lo llevan todos los que no las necesitan. Las grandes productoras que no lo necesitan y que están haciendo proyectos entre comerciales y no comerciales. En un momento se apostó por un sistema de hay que apoyar la industria y se equivocaron, porque a lo mejor no hay que apoyar al Almodóvar, simplemente porque él tiene muchos modelos él ya tiene la fuente de financiación. Hay que apoyar a la gente que no... a las 4 o 5 productoras que se llevan todos los años el gato al agua. Pues no, a lo mejor porque hacen un cine industrial que ya tiene su recompensa por otros modelos de ocio. Además un cine que está distribuido por mayors americanas, ¿eh? Entonces, claro, porque la mayor americana sabe que ahí hay una ganancia. Nosotros tenemos un sistema totalmente pervertido. Ahora, o sea, por todo eso, quiero decir que para conseguir hacer una película independiente de autor necesitas tener algo tan absurdo como distribuidores, agentes de ventas o un canal de televisión. ¿Qué canal de televisión apoyar una película independiente? Pues solamente Televisión Española. Y Televisión Española no tiene presupuesto para hacer todas las películas independientes y las no independientes que se hacen, con lo cual al final se encuentran comités que encima pues eso, se alargan, se eternizan, que hay 3 al año, donde va todo el mundo, 200 proyectos cada comité, no sé, pobres también los que tienen que leerse todos esos proyectos, y triste pues que al final pues salen 20 y el resto pues no se pueden hacer y se quedan fuera muchos proyectos que podrían ser muy interesantes, a veces mucho más interesantes de los que salen.
y así andamos, ¿no? O sea, en fin, luego no es baladí, pues que al final pues nuestra cinematografía no sea tan poderosa como otras, ¿no? Y no tengamos representaciones internacionales o tal. Está muy bien que Almodóvar vaya a Venecia y Penélope Cruz gane la Volpi, pues claro que sí, es un orgullo, por supuesto. Pero también estaría guay que hubiera, a lo mejor, en vez de una sola película española, hubiera 5 en competición, ¿no? Porque son muy buenas. Como de otros países los hay, ¿no? O todos los años en Cannes hubiera un montón de películas españolas, y de repente el cine español pues fuera lo que en otras épocas a lo mejor ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora vivimos esta especie de crisis continuada en la que no hemos encontrado nunca un modelo adecuado, porque siempre digamos, desde el Ministerio de Cultura, desde el ICA y tal, al final a quien han hecho caso ha sido a los poderosos de esta industria, nunca a los no poderosos. Es decir, siempre se han juntado a reunirse con los productores gordos de este país, ¿no? Que se cuentan con los dedos de una mano, y ellos han decidido que el modelo tiene que ser este, porque es el mejor. Claro, es el mejor que les viene a ellos. No a todo el mundo. Pero eso no hace que hoy por hoy pues, cualquiera no tenga las mismas oportunidades. Entonces, un país donde no tiene las mismas oportunidades, pues no te puedes dedicar a trabajar y a mejorar y a ser productivo, en el fondo, porque no hay que olvidar que esto también va de producir, o sea, de generar ganancias, ¿eh? No es una tontería. El cine genera ganancias, genera dinero a las arcas del Estado, o sea, damos de alta a la gente, ¿no? Sí, y genera trabajo, genera empleo. Cuando vas a un lugar a rodar, ahí se está generando empleo, se está generando trabajo, se está generando riqueza, ¿no? Y eso no se entiende. Que a lo mejor tiene que estar ayudado, apoyado por unas subvenciones, o a lo mejor tiene que haber otras posibilidades, pero las AIEs pues tampoco lo son, que al final todo se hace a través de eso, y lo que estamos dando es dinero público para que piratas que hay en el negocio, que son los que montan abogados y despachos de intermediarios, son los que se están llevando la pasta por esto, porque las AIEs no son gratis. O sea, hay gente que cobra un porcentaje por encontrarte a esos, a veces ficticios o no ficticios, ¿cómo se dice? Inversores, ¿no? Que están detrás de... Pero es todo intereses, es todo intermediarios, en el fondo. Es una cuestión muy... es una cuestión que no se quiere arreglar, básicamente. Es una cuestión que hace tiempo que desde muchos sectores, o sea, desde muchas asociaciones, todo esto de la pandemia trajo en un momento dado un movimiento ahí asociativo, ¿no? Desde Acción, desde todas las asociaciones de técnicos y de montadores y de pequeños productores. Al final nunca pasa nada, al final todo se diluye, y al final los que se hablaba de crear una agencia estatal del cine, ¿no? Es algo que la ley del cine permite en el ICA, y al final pues ya se ha vuelto a olvidar. Se ha vuelto a quedar en agua de borrajas, y al final creo que quien lo está llevando son los mismos de siempre, que son los... Todo cambia para que todo no cambie, ¿no? Exactamente, todo cambia para que nada cambie, como ha pasado mucho a lo largo de la historia de nuestro país más reciente, ¿no? He leído que Billy nace a través de un artículo, ¿vale? Que también explica muy bien cómo funciona el tema de la memoria en este país. Que tienen que venir de Argentina a decirnos que ahí hay un sinvergüenza que se está yendo de rositas. El tal Antonio González Pacheco, Billy.
a partir de ahí, ¿cómo construís una historia donde hay 0 imágenes de todo aquello? 0 imágenes, porque se ven 4 fotos, algún vídeo de este señor ya mayor corriendo, y aparece el COVID cuando estáis haciendo la película, y empieza la película diciendo que este señor ha muerto de COVID, como uno de los testimonios que también murió de COVID. Pero eso no es lo importante. O sea, construís... ¿Cómo empezáis a ordenar todo? O sea, ¿cómo fue el proceso de construir esta película? Porque a mí puede ser una película de testimonio, un footage, hay ese reflejo con ficciones que hablan sobre Billy el niño, sobre también 7 días de enero, que es esa película de Bardem, Juan Antonio Bardem, que me encanta, que aparece un personaje inspirado en Billy el niño que yo ni lo sabía. O sea, ¿cómo desenterráis toda esa memoria? De hecho, hay hasta canciones. De hecho, la última canción de los títulos, que no vamos a hablar de ella porque me parece que es la rúbrica final de esta película y que tiene mucho que ver todo lo que canta la canción con todo lo que has visto de la película. ¿Cómo fue el proceso de construir esta película? Porque o sea, a mí me parece que está todo muy bien ordenado y tenéis muy claro hacia dónde queréis llegar. Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que cuando empecé a pensar en hacer un documental, en realidad también sobre hacer este documental que es Billy, fíjate que para mí fue también como una especie de película terapéutica. Lo he dicho sí, esto lo he escuchado ya por ahí. Es una película terapéutica porque yo estaba también como pasando ahí un mal momento. Se me habían caído varios proyectos y estaba ahí como, bueno, en otras cosas paradas que no avanzaban. No, es un momento un poco de crisis que tienes así como cineasta que bueno, que es un poco, que tiene que ver también con nuestra idiosincrasia de hemos hablado antes de cómo está este sistema establecido. Pero bueno, para mí es un poco eso, terapéutica, porque el proyecto nace un poco de ese interés, por ese anuncio de lo de la Audiencia Nacional, que desde fuera, como bien decías, desde Argentina intentan abrir una causa por lesa humanidad, contra delitos de lesa humanidad, contra Antonio González Pacheco, y al final pues no se consigue, ¿no? No se consigue porque también los jueces que están en ese momento de la audiencia están adscritos directamente al PP, es decir, son gente afines al PP incluso. Bueno, pues no se consigue, y que lo han dicho públicamente. Todos estos que están parando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí, por eso digo que en realidad todo lo que nos pasa actualmente, todo proviene un poco también de ese momento. Yo había intentado con Antonio Rojano, que es un dramaturgo así joven y que vive, es del sur, pero vive en Madrid también, que hace mucho, dirigí una obra que me dio la oportunidad como de hacerla en teatro, una obra suya. Entonces intentamos escribir como un guión de ficción, ¿no? Donde aparecía el personaje de González Pacheco de forma un poco secundaria y estaba por ahí. Bueno, este proyecto, que debía ser como una película de ficción, digamos, un thriller político, no encontró financiación, ¿no? También por todo lo que te he dicho antes, porque es que fuimos a los distintos sitios y nos cerraron la puerta de todas las opciones. Entonces dije, bueno, pues no interesa, vale, no se puede hacer. Y entonces pensé, bueno, hagamos algo. Ya que hemos trabajado con todo este material. Hagamos otra cosa y intentemos hacer, aunque sea un documental. Y esto empezó de la forma más casera posible, o sea, más casera no podía haber sido, ¿no? Es decir, con una cámara como la que tú tienes, un zoom como una grabadora como la que me estás grabando,
y yéndonos por ahí a encontrar testimonios y gente que nos quisiera contar un poco sobre esto, sobre sus años de juventud en la España de finales de los 60, su militancia en distintas asociaciones y cómo esta militancia y esta lucha les llevó en un momento dado de su vida a enfrentarse a este policía sádico, torturador y que de alguna manera había estado como involucrado, siempre estaba en la sombra de ciertos hitos, ¿no? de esa mal llamada transición, ¿no? Modélica, porque fue un momento totalmente sangriento y lleno de lugares oscuros. Más de 100 muertos, me parece, ¿eh? Yo he leído por ahí. No se han esclarecido, ¿no? Pues los atentados de Atocha, sí. O sea, es imposible. De hecho, se intentó juzgarle porque se le veía una cierta correlación y nunca se consiguió tampoco. Ahora hace poco había uno por ahí en Sudamérica de los atentados de Atocha que descubrieron. Sí, sí. Se ha querido echar mucha tierra. Esa policía de aquella época estaba estrechamente ligada a esos grupúsculos de extrema derecha que atentaban libremente en las calles contra la gente que estaba organizándose, contra los grupos militantes de izquierda, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco al origen de tu cuestión, en el fondo no estaba tan organizado como puedes pensar. Es decir, al principio grabamos muchas entrevistas, una nos llevaba a la otra. Tal vez yo creo que y esto hay que reconocerlo, es un gran trabajo de montaje. Sí, eso sí. De Clara Martínez y Julie. Sí. Que hay dos montadoras. Y sobre todo de Clara Martínez Malagelada, que fue la primera que supo darle un poco un tono también a este puzzle, que era un puzzle de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado un poco a la par, ¿no? Luego también entró Yuri, por cierto, Yuri Trillo también, que me echó una mano cuando también Clara tenía que entrar en otro trabajo y tuvo que un poco dejarlo ahí, pero siempre estaba un poco reorganizándolo, ¿no? Y revisándolo. Y en el fondo aquí hay una cosa también muy interesante que tiene que ver con algo que te he dicho antes. Aquí sí que hay también una vuelta a lo mejor a una cierta libertad, ¿no? De planteamiento, de decir, voy a hacer lo que me dé un poco la gana, ¿no? Pues yo eso lo noto en Casual Day, en 5 metros cuadrados, yo lo noto también. Bueno, a lo mejor una forma de mirar una realidad laboral de la vivienda desde un punto de vista muy personal, a través de un código, digamos, como más industrial o más comercial, ¿puede ser? Sí, pero sí que hay ese código, sí. Y hay un intento, por lo menos, de decir, vamos a quedarnos un poco en una posibilidad de que la película sea vista por mucha gente y entendida por mucha gente, y no ponerte ahí a hacer, tal vez, cosas más marcianas, ¿no? Pero consigues la reflexión. Tú las ves y después te queda una reflexión. Hostia. No, o sea, no es solamente una peli, es más, hay algo más. Bueno, no sé. Yo por lo menos lo noto así. En Billy sí que había por lo menos no teníamos ninguna ahí no había ni distribuidora, ni fecha de estreno, nada. Un estreno, bueno, de hecho me ha sorprendido gratamente que se pueda estrenar en salas, porque ni siquiera estaba pensado para eso, ¿no? Tal vez estaba pensado para que acabara en una plataforma como Filmin o que se viera en algún festival o cosas por el estilo. Pero bueno, el caso es que seguimos adelante y hay a esa amalgama de cosas intentamos darle luego como un orden, ¿no? Pero en eso te digo que tiene que ver mucho el trabajo de montaje que se hizo y
y un poco también la idea de intentar, bueno, dentro de los pocos medios que había, ¿no? Porque en el fondo la película está financiada por un crowdfunding de muchas personas que pusieron su granito de arena ahí para hacerse. Y que en una película de este estilo pues necesitas comprar imágenes y tener derechos de un cierto archivo para darle una cierta coherencia. Y todo eso, yo creo que lo que estaba un poco siempre desde el principio era la idea de desmitificar también a este personaje que se había arropado un poco el apodo, ¿no? El mote de Billy el Niño, que en el fondo, bueno, pues todos sabemos un poco que era un mítico pistolero, ¿no? del oeste, ¿no? Que en el fondo siempre está relacionado con una cierta rebeldía, ¿no? Con una cierta salirse un poco de las normas, ¿no? Que todos conocemos la leyenda y que fue asesinado también por su mejor amigo, tal, que acabó pasándose a las fuerzas del orden cuando era un bandido, un bandolero como él. Bueno, pues todo esto tal vez me llevaba a jugar y a poder manipular una serie de elementos muy cinematográficos, ¿no? A la vez, ¿no? Pues con otras películas de otros directores. Yo creo que eso es un grandísimo hallazgo, además. Con otras piezas. Ahí habéis dado en el punto. Eso le da una profundidad, claro. y el aura mitificada y de endiosado que él tenía, ¿no? O sea, ahí lo pones lo que es, ¿no? Una mala persona que aprovecha su posición para hacer daño. Y luego, si te das cuenta... Su posición y el contexto político, ¿no? De la época. Nosotros por ejemplo, cuando estábamos montando... Porque hay momentos que él tortura cuando ya hay democracia. Claro, sí, no, o sea, él que eso lo explica muy bien una película que de José Antonio Zorrilla que se llama El Arreglo, que hizo Eusebio Poncela en el 83, de cómo un montón de policías seguían torturando a la gente cuando ya había democracia. Claro, todos esos problemas que había. Aquí lo cuentan también muchos testimonios, sí. que en ese momento estábamos ya en la transición, quiero decir que la transición es este modelo que nos han vendido como que se hizo de forma aséptica y limpia, sí. Y perfecta, sí. Y luego no fue tan perfecta, ¿no? De hecho, bueno, el gran líder de todo ese momento histórico está ahora huido, ¿no? Los Emiratos Árabes, ¿no? Muy significativo, por otro lado. Yo creo que eso es significativo, que dice mucho por otro lado. de lo que somos, ¿no? Entonces, volviendo un poco... Y uno de los padres de la Constitución, claro. Miquel Roca, abogado de la Infanta, claro. Todo está atado y bien atado, sí, no, como decía Franco y la película de Cecilia Bartolomé, ¿no? A ver, lo dice... Hay una cosa que también... A ver, yo, como te decía antes, hago películas tal vez para salir de mi mediocridad, pero también para aprender cosas. Yo creo que he aprendido, todo lo que he aprendido ha sido gracias al cine, a veces incluso he llegado a la literatura por ese intento también de encontrar material para el cine, y he aprendido mucho de la gente que hace el cine, pero también yo creo que en este documental hemos aprendido muchísimo, Clara y yo, ¿no? Clara viene también de una generación, pues que a lo mejor, y Julie, que no conocían, y Julie encima es francesa, que no conocían muchas de las cosas que se estaban planteando, y me preguntaban, ¿pero esto de verdad ha ocurrido? ¿Esto aquí? Aquí y tal, y entonces claro, pues no eran conscientes, ¿no? Y como decía un poco también, quiero decir que algunos de los testimonios que hemos tenido, que no solo han sido gente que han vivido esos episodios tan trágicos, sino gente estudiosa, como sociólogos, sí. como Sánchez Cuenca, ¿no? Explica muy bien que realmente la transición es un pacto entre el viejo régimen, que dice, vale, aceptamos la democracia, pero todo tiene que quedar
O sea, tiene que haber cambio sin que cambie nada, el gatopardismo total. Es decir, las grandes familias que durante el franquismo, por su situación de favor, económicamente eran poderosas, siguieron quedando con el mismo poder, siguen siendo las viejas familias del régimen franquista las que hoy dominan el IBEX 35 y son esos mismos, son los mismos cambiados de chaqueta y el Tribunal de Orden Público se cambió de nombre y se llamó Audiencia Nacional. Los mismos jueces fueron los que siguieron condenando, ¿no? Los policías, pues bueno, cambiaron unos años después del color del uniforme, pero los que estaban en la político-social acabaron en la brigada antiterrorista y eran los mismos. Quiero decir, González Pacheco salió bien tarde de la policía, ya prácticamente con los gobiernos socialistas, y para entrar en la empresa privada como miembro de seguridad, y al final estaba en una empresa relacionada con Barreiro, Renault y tal, es decir, que Peugeot, creo, ¿no? O sea, que eran un conglomerado ahí de... bueno, que a los que no les importó, evidentemente, de dónde venía este señor y lo que había hecho. Es más, para mucha gente es un héroe, ¿no? Para la policía es un héroe. No hemos conseguido encontrar a nadie en la policía que quisiera hablar mal de él o que quisiera hablar siquiera. Entonces, bueno, pues eso es un poco, de ahí un poco es de donde venimos, ¿no? Si hemos aprendido algo con este documental es eso, ¿no? Sí. Que realmente, a pesar de que evidentemente hemos mejorado en condiciones democráticas, pero vivimos en una democracia todavía muy flacucha, coja, muy imperfecta, muy hambrienta y muy precaria, muy asquerosamente precaria, porque te comparas con otros países y ves las grandes diferencias que hay a nivel todo. O sea, si ahora van a subir el salario mínimo y sigue estando en 965, que a mí me parece hasta ridículo. Que hace unos años, hace 5 o 6 años, salió el ministro de Trabajo francés y dije que pedía perdón porque el salario estaba en 1.600 euros y nosotros estamos casi a la mitad. Y nos tenemos que poner una medalla porque le hemos subido. Va, no me jodáis, tío, si todavía es una mierda. No me digáis eso, tío. O sea, que todavía es muy poco. Estos días que se ha aprobado, se han subido 50 euros, ¿no? Están subiendo 50 euros señores que ganan, ¿no? Que ganan entre 8 y 10 mil euros, que ya simplemente que ya solo tienen de ser diputados de dietas, ya solo tienen 1.600 euros al mes de dietas. Claro. No me digáis que 15 o 20 o 30 50 euros es la hostia. Claro. Me gustaría ver cómo es posible que ustedes vivan con ese dinero. Claro, luego dirán que esto es demagógico decir ese tipo de discursos, pero no es demagógico. A mí me parece, además, es la puta realidad. Para mí es muy paradigmático un personaje de estos del franquismo, Juan Antonio Samarranch, que fue franquista toda su vida, claro, que se va de España, viene como presidente del COI, Comité Olímpico Internacional, una cosa a mí que me parece espantosa, y le da las Olimpiadas a Barcelona y vuelve como un héroe, ¿no? Claro, y todo aquel pasado oscuro, sangriento y deleznable, fuera, porque ya es un héroe que ha dado las Olimpiadas aquí. Esto... Y de todas formas es un cargo heredado, porque sí, totalmente. Ahora está su hijo, ¿no? Sí, también en ese comité. Totalmente, o sea... Es decir, que para que veas que este país, en el fondo... Este país algo le pasa. Cambian para que no cambien, es decir... Aquí tenemos un virus permanente de, no sé, de algo. Hay algo que no funcionamos. Cuando vemos este problema que hay con las eléctricas y tal, ¿me quieres decir tú que no, de verdad? Qué sinvergonzonería. ¿No tiene solución? Totalmente, o sea, que tiene, lo que no hay ganas de en un país donde hay este abuso por parte de unas 5 o 6 compañías, ¿no? que se están riendo en la cara de los gobiernos, de la gente, ¿no? Que están subiendo la luz de esta manera. ¿Por qué es? O sea, ¿por qué es? ¿No? Porque otro de los grandes padres de la modélica transición, el señor Felipe González, ahora es un millonario que ha pasado por esos consejos de administración. A eso les tenemos que dar las gracias por tenerlos donde están. Lo que comentabas tú del pacto era un pacto entre el franquismo con los nuevos arribistas, Suárez, Felipe González, Guerra, claro. Que bueno, que los momentos de Guerra en la película... Qué poca vergüenza llegas a tener, claro. Qué poca vergüenza llegas a tener, como diciendo, no, esto es el mejor pacto que podíamos tener. Claro. No, es el pacto que os interesaba a vosotros y no al pueblo.
ni no a los desgraciados que sufrieron cárcel, que perdieron víctimas, que todavía están buscando en fosas en este país, que somos el segundo país del mundo después de Camboya con más Porque fosas. ¿dónde están estos señores? Estos señores están en Sotogrande. Totalmente. Allí en las grandes urbanizaciones del sur, en yates, en sus yates privados en verano. Que Antonio González Pacheco continuaría ahí si no hubiera muerto. Claro. Pues Sergio González Pacheco iba a las fiestas de la Sí. policía todos los años en el centro de Madrid y yo me lo he encontrado a Pacheco, yo me lo he encontrado cara a cara a Pacheco en Y no se veía un tío... Se veía un tío... en el Richelieu, poca cosa, ¿no? En el Richelieu, un bar que hay Sí. cerca de la Dirección General de la Policía en el centro de Madrid. Yo sabía que iba ahí y yo un día fui y el tío además me fichó, ¿no? Porque claro, yo pues era el típico bar donde él debe ser cliente desde hace 30 años, ¿no? Típico bar de estos del centro de Madrid, de estos de barra, de Sky, Sí, tal, sí, o sí. sea, un sitio así elegante. Y el tío me fichó porque, entre otras, mis pintas no correspondían con las de la clientela y porque debía ser el típico cliente que se conoce ya a todo el mundo y que de estos que todavía tienen su propio limpiabotas, ¿no? Donde te sientas Sí, sí. Y te limpian los zapatos. Pues yo me lo encontré, me miró ahí a la cara, a lo mejor, bueno, pues como siempre debía ser un tipo que tenía que estar Alerta. ojo a visor por si venía algún periodista o En, algo, con- y le en podían contraste de tensión, ¿no? grabar, pues yo lo estuve ahí observando un poco. El tío vivía en una absoluta impunidad, Sí, totalmente. súper tranquilo, de que se sabía que, como dice en el documental Alejandro Torrús, el Estado tenía más miedo a lo que pudiera decir Pacheco que Pacheco al Estado. Ya. O sea, si es que Pacheco ha trabajado en las cloacas desde Ha hecho el los trabajo gobiernos de la sucio. OCDE, de Ha hecho los gobiernos del PSOE. Ha hecho el trabajo sucio. Y luego fuera de la policía habrá hecho trabajo sucio para Son los que para iniciaron todos sus el GAL, ¿no? compañeros, claro, Los que iniciaron el GAL. exactamente. Si O es sea, que- gente como Pacheco montó el GAL y hizo el trabajo sucio del Sí, GAL. sí, estaba, como lo cuenta también esta investigadora también, Ana María Pascual, que trabajaba en el Interview y que ya hace años seguía la pista de Pacheco, porque sabes que, bueno, hubo un tiempo en el que no se sabía ni qué aspecto tenía, porque había pasado años y él sabía siempre un poco, o sea, las pocas fotos que hay de él son las que hemos sacado en el documental, o sea, no hay mucho más de él. Parece un tipo como que si no existiera, ¿eh? Como que si no existió. Claro, Para la exactamente. historia ha quedado como un tipo que no existió, que todo eso son fabulaciones de los testimonios que se lo han inventado, han creado un mito, ¿no? Como la película también investiga sobre eso, ¿no? Sí. Está muy bien que aparezca Azucena Rodríguez, ¿no? Que ya ha hecho alguna película sobre su etapa en la cárcel y tal. Y está muy bien, o sea, porque la película a mí me interesa mucho porque aparte de los testimonios hay investigadores, está la parte ficticia, o sea, es mucho más de lo que parece la película en un primer momento, ¿no? No es la típica película para... Y también se habla mucho de dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento entra Beguín en la película y la película se va a estrenar, va a tener un estreno? Va, por ejemplo, al Festival de Sevilla, que es un festival muy importante. ¿En qué momento la película deja de ser lo que habíais pensado para convertirse ya en otra cosa, ¿no? En una película que va a tener su estreno, que lo va a tener una distribuidora como Beguín, que por cierto ha distribuido El Año del Descubrimiento hace poco. O sea que tienen muy buen ojo para las pelis. Sí, pues esto es un poco... Es puro azar, la verdad. Que es puro azar porque a través del director de foto, que es Javier Palacios, Que es coproductor también. sí, Porque el único bruto eres tú, ¿no? sí, porque... Pensaba que erais unos cuantos los brutos. No, porque como te digo, esto empezamos Javier y yo y un sonidista Vale. a grabar. Sí. Y a grabar con las cámaras que teníamos un poco a mano y luego entró Contexto y nos apoyó haciendo el crowdfunding y luego pues tuvimos la posibilidad de eso de poder tener esas imágenes y tener acceso a estas imágenes, ¿no? Que el problema de un documental de estas características es que
es que ese es donde se va el grueso del dinero, poder comprar los derechos para poder usarlas, ¿no? Y se me ha ido un poco ahora el hilo de lo que te quería contar. Bueno, Beguín, ¿cómo entra sobre Beguín? lo de Beguín. Entonces es un poco a través de Javier que se le ocurre pasarle la película a Belén y a Gloria Bretones y a Belén Bernuy, y entonces a ellas les parece interesante, y justo me parece que coincidió en esa época, la mandé a varios festivales, entre ellos Sevilla, y tuvimos un poco ahí como la celebración de que en Sevilla les interesó mucho, ¿no? Y apostaron mucho por la peli. La lástima fue que justo no se pudo, o sea, que este año no se pudo celebrar, ¿no? Porque estaba pensado pues invitar a muchos de los testimonios de la peli y estar allí y hacer una presentación así un poco con más peso, y todo eso se diluyó un poco este año, pero bueno, la verdad que eso fue un impulso importante porque Sevilla es un festival pues que cada vez es más importante, ¿no? Claro, para el cine así tal vez más independiente. Y bueno, y en realidad estamos en las salas un poco por esa insistencia de Beguín, ¿no? De Beguín Again. Ellas tenían el descubrimiento el año pasado, sí. y justamente nos dijeron, espérate, claro, déjanos que movamos el año del descubrimiento y tal, y luego pues estrenaremos Billy e intentaremos mover a lo mejor que podamos. Y bueno, pues mira, estamos saliendo incluso con más copias que el año, o sea, pero lo que es interesante... No, pero luego tiene mucho recorrido, ¿eh? Sí. O sea, Sí. El año del descubrimiento todavía se pone en sitio. Sí, todavía se pone. O sea, esto es solamente un comienzo. Pero yo creo que... Ellas mueven mucho, Creo que es muy interesante, tal vez, esta especie de coincidencia que tenemos estas películas, este momento que el documental español también puede tener, ¿no? De un intento de acercarse a su historia más reciente, ¿no? Sí, totalmente. Y de saber un poco qué pasó con todo esto, ¿no? Con la modélica transición y con los maravillosos años 92, ¿no? Donde yo creo que también pues nos dieron por culo. Nos dieron por culo, exactamente. Nos engañaron otra vez y nos hicieron vivir un periodo de... Un mundo fantástico. que en realidad, que la realidad era más chunga. Y no hacer un acontecimiento ese mismo año, no, había que hacer dos. Y hacer más el Panoli. Que María Cañas, una chica que hace documental de guerrilla y tal, tiene uno sobre la Expo de Sevilla que es muy divertido. Claro, nos ha quedado todo eso, la infraestructura. Todo el cemento, ¿no? Es como el Fórum, ¿no? El Fórum de aquí. Todo ese cemento que dices... Aquí no podían haber puesto una ristra de árboles, que esto es demencial. Toda la infraestructura, por ejemplo, que se ha hecho en Madrid con los intentos fallidos, y ahora todavía quieren hacer otro. Y el Fórum ayuda a tapar toda esa zona que se utilizaban para fusilar gente después de la guerra. Que han puesto allí los nombres y va que chuta. Yo creo que allí después de la guerra se fusilaba contra esas tapias, el Somorrostro, el campo de la Bota, claro, que luego fue famoso por su delincuencia y X. Pero claro, todo eso se acaba, la infraestructura, la modernidad acaba borrando esas huellas, ¿no? Aquí no hay un sitio donde tú vayas y digas, no, aquí hubo un campo de concentración, la gente lo puede visitar. Es que debería haber. Es que no lo hay. Es que en Francia lo hay, en casi toda Europa lo hay. Toma 3. O plano 3. O plano 3. Y cuando la gente fuera de la película empieza a ver la película, ¿qué te dice Max a vosotros? ¿Os esperáis esa recepción? Que a la gente le guste tanto, que la gente la escarbe, la investigue, la profundice tanto. O sea, ¿os habéis sorprendido? O también uno de los objetivos porque cuando se hace una película uno quiere llegar a un sitio, ¿no? ¿También era ese? Sí, bueno, a mí lo primero que me ha sorprendido es que consiguiéramos llegar a salas, porque ya te digo que una película hecha así con tan pocos medios,
hecha fuera de cualquier canal de cualquier tipo de ayuda, porque no nos engañemos, es que en este país nos cuesta muchísimo hacer tal vez un cine más o menos comprometido, ¿no? con la política, con la sociedad. Cuesta mucho porque primero que no hay muchos canales, en el documental hay muy pocos en España, y cuando ha habido cierto éxito en ciertas películas documentales ha sido porque a posteriori a lo mejor se ha apostado por ella, porque ha entrado tal o cual productora, porque se han unido una serie de acontecimientos y de repente ha funcionado, pero no ha sido porque hubiera un canal inicial, ¿no? de apuesta por la peli, ni de todo es un poco a posteriori, el año, otras películas anteriores que ganaron también el Goya, por ejemplo, el mejor documental, ¿no? Sí. El silencio de los otros, ¿no? Sí. De la que somos a lo mejor casi primos hermanos. Sí, porque hay uno de los testimonios, ¿no? Muchos testimonios son de gente también como Chato Galante y tal, sí. ¿no? Entonces, y que también habla un poco como del pre, sí. de una situación a lo mejor también previa al enjuiciamiento de gente como Vino. Bueno, pues en estas películas como la nuestra a lo mejor se consiguen apoyo a posteriori, nunca a priori, ¿no? Es un poco el defectuoso recorrido que tenemos aquí para conseguir sacar adelante películas. Entonces, bueno, pues igual, nosotros al final ha sido con un crowdfunding, ¿no? Como hemos conseguido levantarlo, ¿no? Pues al final es duro, es arduo, no es agradable estar como ahí, ¿no? Porque tienes que ir alimentándola ahí, la consecución de tal, no es agradable estar como pidiendo a la gente, oye, por favor. Sí, estás pidiendo así, participa realmente. un poco, pon, yo qué sé, 20 euros, 20, al final se consigue dinero. Bueno, es un poco una situación un poco desesperante, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso... alguna vez se puede hacer, sí. 2 veces ya no. Claro. 2 veces yo creo que ya es... Pero una vez sí, una vez yo creo que hay que hacerlo, yo creo que casi todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Ahí, bueno, tuvimos un poco la... Hasta Almodóvar lo ha hecho, ¿no? Con Pepi, aquella de Pepi Lucibón, yo creo que aquella se hizo... bueno, nos echó una mano ahí eso, la revista Contexto, que se encargó de hacer ese trabajo arduo, y tenía también como mucha gente, tal vez afines a lo que podíamos contar, que se interesaron por la película. Bueno, a ver, tampoco hemos tenido mucha todavía... O sea, el otro día hicimos un preestreno en Madrid y cayó un diluvio impresionante y tampoco tuvimos ahí... La sala se había llenado, pero luego al final hubo media sala solamente y no tuvimos mucha ocasión de hablar con el público porque es algo que, por ejemplo, hoy que tengo un coloquio voy a intentar que sea diferente. Yo creo que también a veces, si llevas a una persona como Pablo Iglesias, al final le dejas hablar. Ya. O a veces hablamos nosotros y no pudo hablarle el público, ¿no? Ni hubo tiempo luego para mucho más. Yo creo que aquí, hoy intentaremos hablar menos y que la gente nos diga lo que opina. Por eso digo que no sé muy bien todavía cuál es esa repercusión, no sé, bueno, en general. Yo creo que como está todo tan polarizado, pues hay gente que de primeras odia la película simplemente por el tema, ¿no? Por el tema, y eso te lo encuentras en las redes con mucha malasaña y tal, y con mucha desazón, ¿no? De gente que te insulta, y insulta sobre todo a la distribuidora, que son los que están haciendo ese trabajo en redes. Y luego gente que, bueno, que a lo mejor por su proximidad a un compromiso más con la realidad, pues a lo mejor puede tener más afinidad y más afinidad con la película. Pero yo creo que lo importante es que yo creo que es un testimonio también que sirve para crear eso que llamamos memoria colectiva, ¿no? Y me parece que en un país donde no se alimente esa memoria, es un país que tiene muchas dificultades para mejorar democráticamente, ¿no? Para mejorar
y avanzar, ¿no? Pero desde una perspectiva de alguien que sea más progresista, alguien que sea más conservador. Es que yo creo que tendría que estar por encima de la ideología. Es decir, analicémonos qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues igual que somos capaces de analizar que a lo mejor la expulsión de los judíos y de los moriscos en el siglo XV fue una atrocidad, ¿no? Porque eran ciudadanos de este país con todos sus derechos y culturas que generaban una gran riqueza, no solo económica, sino política, cultural, de todo tipo. Fue un desastre, ¿no? Y fue una falta de visión, ¿no? De visión política. Pues seamos capaces de condenar pues esas atrocidades que se cometieron contra unos ciudadanos solamente porque pensaran diferente, ¿no? Yo no pienso lo mismo que alguien, que los políticos de Vox o con la gente que sigue a Vox y tal, pero yo nunca les desearía que hubiera una policía y le interrogaran y les colgaran y les golpearan hasta que les reventaran los testículos. Hay que pedir a la gente que no los vote. Claro, ya está. Yo nunca desearía la muerte, nunca. Yo no nunca. desearía eso. Ni el mal, ni ningún tipo de mal. Para alguien que piensa lo contrario a... No, yo no. mí. Yo simplemente que no los vote. Claro, pero que para que no tengan poder. Lo bueno de una democracia consolidada y potente sería que, aunque tú pensaras algo distinto, pues supieras que nunca te iban a suceder hechos terribles como esos. Bueno, pues en nuestra democracia ocurrieron, al principio de nuestra democracia, ocurrieron hechos deleznables, hechos terribles, donde se torturó a jóvenes y no tenían más delito que organizarse políticamente, que tirar unas octavillas de vez en cuando y que eso, digamos, que provocó mucho sufrimiento y mucho dolor, y eso, pues como muchas otras cosas, muchos hechos muy dramáticos que ocurrieron en ese periodo entre el final de la dictadura y los primeros gobiernos democráticos, pues los hemos ido metiendo debajo de la alfombra, ¿no? Escondiéndolos, ¿no? Los hechos terribles de Vitoria, ¿no? Donde la policía masacró a una gente escondida en una iglesia, gente que pedía mejoras salariales, coño, y les dispararon a bocajarro, ¿no? Y eso, bueno, pues alentados desde un gobierno democrático, desde un ministro del Interior que dijo adelante. Adelante. Si él hubiera dicho, ni se os ocurra... El sonido de la policía está. Esto no hubiera ocurrido, ¿no? Eso no hubiera pasado nunca. Y eso, bueno, pues se lo debemos a esa cultura que había la calle es nuestra, que dijo Fraga, Iribarne, ¿no? Luego fundador del Partido Popular, ¿no? Sí. Primero de la Alianza y luego del Partido Popular. Y después el más demócrata de todos. Claro, un hombre que luego ha estado en ostentando un cargo institucional durante mucho tiempo y que, bueno, venía de donde venía, de un hombre que consideraba la democracia mal menor y que venía de la mano dura de la dictadura sin ningún problema. Es decir, se cambió la chaqueta como Martín Villa, como muchos otros, ¿no? Como Suárez, un falangista redondo. Totalmente. Y que... Tecnócrata que les llamaban, ¿no? Entonces, y que en el fondo... Bueno, Eduardo Mendoza los llamaría arribistas, como su Onofre en La ciudad de los prodigios. Claro. Arribistas, o sea, como el Barry Lyndon. Gentuza que aprovecha su posición acomodada para meterse en el poder político y a partir de ahí, pues, llenarse de banderas de libertad, de héroe de la patria y más gilipolleces, pero en el fondo es seguir manteniendo un poder. De hecho, el rey lo hizo duque y todo, o sea, venga, ya eres uno de los nuestros, ¿no? No, y bueno, y luego que lo que hemos ido sabiendo con el tiempo, ¿no? Esa jefatura del Estado tan modélica, tan campechana, ¿no? Sí, nos han vendido la moto. Tan cercana, resulta que lo que estaba haciendo no era, entre otras cosas, follarse a todas las señoras que se le ponía entre ceja y ceja
y luego pues lucrarse y beneficiarse siendo intermediario de todo lo que, de todos esos negocios que tenían pues, sus hermanos árabes, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es lo que hemos descubierto al final. Nos hemos quedado con cara de tontos diciendo, vaya, o sea, este era el que trajo la democracia a este país, ¿no? Bueno, hay muchos estudiosos que consideran que el golpe de Estado también del 81, bueno, pues en el fondo... hay mucha oscuridad ahí. Hay mucha oscuridad ahí, ¿no? Está muy claro. Yo estoy convencido de que eso estaba más que preparado y totalmente para, pensado para legitimizar al rey, su posición monárquica y que salvador de la patria. Solo salió mal porque hicieron la chapuza de mandar a un tipo como Tejero, que era un loco, y empezó a disparar. Si aquel tío no dispara y no convierte esto en una pantomima, como hizo, y secuestrando ahí a tal, sino que hubiera sido de otra manera, como lo tenían pensado, más institucionalizado, más con teléfonos rojos llamando todas las capitanías militares, pues hubiera sido un golpe a la francesa, ¿no? A lo tipo de Gaulle, y hubiera habido un gobierno pues con armada y todo esto, y el rey y títere y tal, con los partidos políticos que estaban todos también un poco ahí. Yo creo que todo estaba ahí. ¿Quién decía? No sé qué poeta decía aquello, qué escritor, creo que era Baroja o Valle Inclán, decía aquello. Dice, hay unos señores que dicen que gobiernan para todos los españoles. Claro, pero no para los que trabajan. Para todos los buenos españoles, pero para los que trabajan no. No, esto es lo que decía. Pues Max, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Joder, hay muchísimas, tío. Vale, pues dime una de ellas, o quizás... Sí, dime una de ellas. Buah, a mí, para mí una película que siempre fue como fundamental fue Los 400 golpes de Truffaut, tío. Para mí fue una película que siempre me ha... No sé, siempre me ha motivado, y siempre que empiezo a verla otra vez me lleva como a me traslada a esos momentos en los que empezaba haciendo cine, fíjate. Me traslada esa música, esa manera de rodarla, ¿no? Me traslada un poco a esos momentos en los que me sentía más libre haciendo pelis, ¿no? Y que para mí un poco la Nouvelle Vague, ¿no? Y esos movimientos de los años 60, ¿no? me hacen acercarme un poco a esa concepción de la creación con mucha libertad, ¿no? Con mucha, sin pensar mucho en hacia dónde irá esto que estamos haciendo, si lo verá alguien o no. Entonces yo creo que esa concepción que tenían esos cineastas en ese momento dado, en este caso en Francia, porque yo creo que se daban esas condiciones, y en concreto, no sé, con esa temática, ¿no? Porque luego, bueno, hubo otras películas a lo mejor mucho más llamativas en lo formal, ¿no? Pero a mí me parece que esa es como que nunca pasa el tiempo un poco por ella, ¿no? Siempre se quedará ahí como una película fundamental, ¿no? de un cierto periodo del cine, ¿no? Y luego, por poner también una película, o sea, por hablar de una película española que para mí también es como fundamental, yo diría que es La caza de Saura, tío. Para mí La caza es una película que no sé, nos lleva a lo más profundo y miserable de lo que somos, ¿no? Como país también. Y me parece de una sencillez y de una soberana contundencia, ¿no? que es una pena que yo creo que eso
ese tipo de cines en este país se haya perdido. Ya. Bueno, a ver, que no creo que creo que en algún momento y hay películas que pueden estar muy cerca de eso, ¿eh? Y que digo que falta como a lo mejor como una cadena mayor de ese tipo de cine. Que no sean como los... Que no sean solamente unas islas un sleeper, ahí. ¿no? Un Sí. sleeper, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? Que no sea, como dices, la isla, ¿no? Que no sea algo así que surge de vez en cuando, ¿no? Creo que hay películas estupendas que a veces te animan ahí el corazón, ¿no? Que hacen otros compañeros y dices, bueno, qué buena idea, qué buena película. Pero te hablo un poco de ese periodo de formación, ¿eh? De ese periodo en el que estás viendo Y ahora muchas si cosas. me tuvieras que decir una peli que has visto hace poco y te ha encantado, ¿cuál sería? Pues Que me dijese, José, tienes que verla que está muy bien, que me ha flipado. ¿Cuál sería? Si quieres yo te digo también la última. Pero bueno, aquí estamos por ti. Ya. Yo creo que fíjate, que ahora lo que estoy viendo son mucho más series, un poco como todo el mundo así, ¿no? Están muy bien las miniseries estas de filming. Sí. Son muy potentes. Estoy viendo muchas Inglesas. cosas también, Uf, sí. son muy potentísimas todas. Sí, hay mucha libertad. Hasta incluso del acento escocés. Les dan mucha libertad. No creo que sean películas que cuesten mucho dinero, porque les dan muchísima libertad. Sí. Y todo es como muy, no sé, como muy directo. No se andan por las ramas. Pero fíjate que hace 3 meses que no voy al cine, tío. Porque Bueno, he estado fuera trabajando. La gente que hace cine va poco al cine. Y no he ido al cine. Porque ¿no? tiene que Yo hacer cine. Tiendo a ir a ver así de pelis. Yo creo que sí, la última que me gustó bastante fue Father, ¿no? Vale. Que me llamó mucho la atención. Me pareció una película también como sencilla y... A mí me recordó aquella peli que hizo Antonio Hernández en La ciudad sin límites, con Fernando Fernández y Esbaraglia, que también él va perdiendo la memoria y el Esbaraglia es el único hijo que dice, no, este hombre se está creando en sus mundos, pues yo voy a esforzarme para entrar en ese mundo y no obligarle a este porque de este ya se ha ido, ¿no? Y eso me parecía muy interesante, el decir, yo tuve una amiga hace tiempo, bueno, una novia que decía que, yo le decía, pero tu madre puede comer estas cosas. Su madre está en una residencia y tal, dice, da igual, ella quiere comer estas cosas, que las coma, que el tiempo que le quede, que esté bien. Y esa filosofía me gustaba. Que por ejemplo, así como cine, como más, tal vez más independiente y tal, me enchufo gracias a Óscar. Sí, hombre, que Óscar. siempre me dice, oye, vente a ver esto, tienes que ver esto y tal. Sí, Óscar es muy apasionado del cine. Está muy puesto en todo lo último que está saliendo. Sí. Y como conoce muchos cineastas nuevos y tal, me cuenta muchas pelis y mucha gente que está por ahí trabajando. Pero a veces, no sé, a veces la vida te desconectas un poco de eso, ¿no? Sin querer, te desconectas porque a veces por ahí no tienes el tiempo suficiente para estar. Yo, claro, hace 10 o 15 años, pues, a veces veía 3 o 4 películas al día, ¿no? Claro. Todos hemos tenido esa época, ¿eh? Ahora entre que tienes hijos, tienes tienes ahí algunas veces la presión de hacer cosas y tal. Y bueno, estoy con mis hijos, les intento convencer para ver algunas cosas, pero no te creas que es fácil. Siempre me llevan a la tienen sección, su mundo, ellos tienen su mundo. Infantil. Ellos tienen su mundo. Bueno, en filming también vemos bastantes cosas, que tienen cosas muy buenas también. Sí. Pero sí, a veces sí que me da rabia porque dice, joder, estoy un poco desconectado de... Bueno, ya te conectarás. Bueno, también ibas mucho a festivales, claro. Y veías muchas cosas. Claro. Ahora... Ay, mira, vas a pillar el momento del riego. Qué bien, qué bonito. Además, este es un buen momento para terminar, ¿eh? Ya nos han avisado. Está regándose mi huerto urbano aquí. Se me ha dado algún tomate. Es un poco maravilloso ver cómo pueden crecer cosas. Crece la vida. De nada. O sea, tú abres un tomate, sacas las pepitas y las plantas de la tierra y sale una planta de tomate, tío. Es maravilloso, o sea, no salen del supermercado. Como muchos creen, ¿no? Pues Max, un placer hablar contigo. Bueno, muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu peli.
que me ha encantado y yo siempre digo hasta la próxima película. Muchas gracias, ojalá tengamos más oportunidades.